noches. Bienvenidos a todos a esta nuestra sala de Nueva Acrópolis aquí en Buenos Aires. Y digo aquí en Buenos Aires porque Nueva Acrópolis, como tal, es una institución filosófica internacional. Muchos de los que vienen asiduamente saben ya lo que es, pero seguramente que hay algunos que vienen por primera vez. Y explicamos un poco para que todo el mundo pueda conocer dónde está. Nueva Acrópolis, si bien es una institución que nació en Argentina, hoy está expandida por más de 60 países. Y su naturaleza es filosófica. Quiere decir que nos dedicamos a la promoción y la práctica de la filosofía, entendiendo la filosofía como algo que nos debe mejorar la vida, no solamente como un ejercicio intelectual, sino como una forma que nos ayude a vivir, una forma de vida. El filósofo es aquel que busca, es aquel que ama la sabiduría, como dice la misma palabra, filosofía, y en esa búsqueda de la sabiduría, a veces nos vamos encontrando con esos tesoros, con esos valores, que son los que vamos de alguna manera incorporando a nuestra vida, lo que nos permite mejorarnos, perfeccionarnos, y mejorar también nuestra convivencia y darnos un sentido de por qué vivimos. Así entendida la filosofía como búsqueda de la sabiduría, es que Nueva Acrópolis tiene toda su actividad. Y para aquellos que nos han acompañado otras veces, o que tal vez han contactado nuestra web o nuestras discusiones, habrán visto que muchas veces tenemos actividades que rozan lo científico, otras veces son más filosóficas, otras veces son artísticas, como es el caso de la que nos convoca hoy. Hoy vamos a tener una actividad que está dedicada al arte. Obviamente al arte literario, como el nombre de la actividad indica, porque vamos a hablar de dos poetas. Y decimos, bueno, ¿por qué nosotros hacemos actividades que sean como de otro rubro, por así decirlo, que no parezca filosófica, una actividad filosófica? O sea, ¿por qué una institución filosófica habla de ciencia o habla de arte? Y porque la filosofía es una actitud ante la vida. Y como esa actitud de búsqueda de la sabiduría tiene muchas facetas. Sabiduría, a veces definimos o queremos definir lo que es la sabiduría, nos va a costar mucho. No tenemos mucha idea de lo que podría ser la sabiduría porque es demasiado abstracto o demasiado amplio. Pero sí vamos a tener una idea si, por ejemplo, la sabiduría la vemos en otras facetas, como por ejemplo, ¿hay sabiduría en el arte? Sí. Y esa sabiduría, siguiendo a Platón, la podemos llamar belleza. ¿Hay sabiduría en la ciencia? Sí. Y también, siguiendo a Platón, la llamamos verdad. La ciencia quiere conocer la verdad. ¿Hay sabiduría en lo social, en lo político? Sí, claro que sí. En lo social, la sabiduría la llamamos justicia. Y en lo moral la llamamos bondad. Todos queremos ser más justos, más buenos, más bellos. Queremos ser lo mejor. Y a eso es a lo que nos ayuda la filosofía. Y es en esa amplitud de lo que la palabra filosofía implica, es que podemos tocar temas como el de que hoy nos convoca, que es el arte en la literatura. Y dentro de la literatura hemos elegido hoy a dos personajes muy conocidos
mundialmente conocidos, uno oriental y otro occidental, para tener de todo un poco, porque así como la filosofía tiene que ser ecléctica en cuanto a las materias que tocan, así también la actitud del filósofo tiene que ser ecléctico en cuanto a de dónde vienen las cosas buenas. No importa si vienen de Oriente o de Occidente, si son buenas, valen. Y hemos traído entonces a un filósofo oriental, premio Nobel, como es Rabindranath Tagore, y otro occidental que es Amado Nervo. Y bueno, vamos a empezar un poco describiendo algo para tener alguna idea de Rabindranath Tagore, aunque imagino que muchos de ustedes lo conocen, pero igual vamos a darle una vueltita. Y nuestra actividad va a tener una parte de descripción del personaje breve y otra parte en la que vamos a recitar algunos de sus poemas. Aquí delante de mí están los recitadores, algunos más nerviosos que otros, pero todos con muchas ganas de hacerlo bien. Vamos a empezar entonces con Rabindranath Tagore. Vamos a decir algo de su vida. Miren, en la presentación que van a ver tiene mucha letra, no se preocupen, no necesitan leerlo todo porque yo les voy a ir contando lo más esencial. Él nació cerca de Calcuta y su familia fue de importancia en su vida porque Rabindranath Tagore, no me acuerdo. La familia de Tagore va a ser importante porque su abuelo, por ejemplo, vamos a verle aquí al abuelo, ya era de por sí un brahman, obviamente de casta brahman, en la India, y llegó a ser un gran hombre de negocios que amasó, como diríamos, como diría una frase literaria, amasó una gran riqueza. Pero no era solo una familia que realmente llegó a ser muy rica, tenía muchísimas propiedades, muchísimos negocios internacionales, sino que fue una familia de importancia en la cultura de Calcuta. Es decir, fueron promotores de la literatura, promotores del arte, promotores también de una nueva India. Estamos en una época en que la India está ocupada por los británicos y obviamente van a nacer en algún momento el sentimiento del nacionalismo hindú, de la importancia de su cultura, que, como ya sabemos en la historia, pues los británicos no la valoraban demasiado. Pero tal vez desde el punto de vista cultural, el más importante va a ser el padre de Rabindranath Tagore, que su nombre era muy parecido, Rabindranath. De hecho, todos los hermanos parecían, el nombre se parecían todos. El uno era Rabindranath, el otro Rabindranath. El padre de Rabindranath, que tenemos aquí en esta foto de la derecha, era un hombre muy culto, muy culto, y que va a tomar parte en la fundación y en la promoción de lo que va a ser el renacimiento de Bengala. Es decir, es todo un movimiento cultural, político y filosófico que va a revolucionar, por así decirlo, lo que es la cultura bengalí. Vamos a verlo. Este renacimiento lo quiero destacar porque tanto el padre como el mismo Rabindranath Tagore forma parte de este movimiento y fueron esenciales. De hecho, se dice que el renacimiento de Bengala comienza con este personaje que es Raja Ram Mohan y termina con Rabindranath Tagore como el último representante del renacimiento del bengalí. Este movimiento consistía
había un ruido raro, ¿no? Este movimiento consistía en una renovación de la forma de entender la cultura hindú. Por ejemplo, querían rechazar el sistema de castas. El sistema de castas que todavía continúa en la India, era muy difícil de seguir viviendo con ese sistema que no solamente hacía un apartheid con otros grupos humanos, sino que también obligaba a veces a las viudas a permanecer sin volver a casarse. Es decir, había una serie de prejuicios al respecto, y sigue habiendo. Perdón un momentito, lo vamos a solucionar este tema porque uno es molesto. Pero cuando no hay... Ahí está. ¡Ay, qué bien, qué bien! Los problemas técnicos. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Bueno, vamos a ver. Bueno, ya que conocemos al fundador, este movimiento va a ser también un poco reformado por el padre de Rabindranath Tagore, que le va a dar un aspecto un poquito más religioso, un poquito, y más hinduista. Pero la naturaleza de este movimiento va a ser precisamente de hacer un entendimiento entre las culturas de Oriente y de Occidente. Es decir, que haya un eclecticismo de tal manera que la cultura oriental sí sirve, pero también hay cosas buenas en la cultura occidental. También había cosas buenas en la cultura moderna. En vez de tomar un poco lo mejor de cada cosa para poder hacer una reforma social en la India. Y esto va a ser llevado también a la reforma literaria. Es decir, va a ser como una especie de modernismo que va a reformar todo lo que es la literatura de la India en ese momento. Otra de las cosas que tiene es, el sistema, eludir el sistema de castas, el sistema de la famosa dote y otras cosas que podemos ver, por ejemplo, en el estudio de las religiones. En las religiones, este movimiento quiere hacer también un eclecticismo religioso, haciendo que se puedan estudiar todas las religiones y se puedan entender entre sí todas las religiones. Por eso, el padre de Rabindranath va a fundar, o va a querer fundar una especie de ashram, una escuela típica de la India, religiosa, en la cual se estudian todas las religiones más importantes del mundo, e incluso busca personas para que enseñe en su escuela cada una de estas religiones, tanto el hinduismo, el cristianismo, el budismo y el islam. Bueno, aquí le pongo como una curiosidad para que entendamos un poco la mentalidad en la que Rabindranath Tagore se va a educar. Porque él se educa en base a todos estos principios, en este ambiente de reformismo y un ambiente de arte y podemos decirlo, en general culto, de cultura. Por ejemplo, uno de ellos sería que Dios se manifiesta directamente en el alma humana, o que, por ejemplo, todos los profesores y libros religiosos deben ser honrados, siempre que estén de acuerdo con, podríamos decir, con la verdad. Pero vamos a pasar un poquito esto y vamos a hablar un poco más ya de Rabindranath Tagore, viendo en qué ambiente él se va a mover o cómo se va a educar. Tanto el padre como él mismo van a estudiar y van a conocer el mundo occidental, porque van a ir hasta Inglaterra y van a estudiar en las universidades inglesas. Por tanto, es un gran conocedor, nuestro poeta, del mundo occidental. Eso es lo que le va a caracterizar
precisamente es el que tiene un conocimiento del mundo occidental, pero también una gran raigambre de su mundo hindú, de su mundo. Él, como todos los hindúes, se van a casar muy jóvenes, todavía se siguen casando jóvenes, incluso todavía sigue existiendo hasta el matrimonio infantil, ¿no? Esos arreglos que hacen las familias. La esposa tenía, según la versión, tenía 10 años, o otros dicen que 14, pero es probable que tuviera 10 años, se casan y va a tener hijos. Y él se va a dedicar después a los negocios de la familia, que eran muy abundantes. Y una de las cosas que va a hacer es, todavía muy joven, se va a instalar en un lugar que está, lo que hoy es Bangladesh, donde su familia tenía propiedades y va a administrar esas propiedades. Esto le va a permitir, junto con el tener hijos, estar casado, administrar las propiedades y trabajar, le va a permitir ya empezar a escribir en serio. Rabindranath escribía desde muy joven, desde muy chiquito empezó a escribir. Pero va a continuar escribiendo en todos los lugares donde esté, sea en el trabajo o sea después en su famosa escuela de Santiniketan. Santiniketan, sí, fue un lugar, y es todavía, porque sigue existiendo, es un lugar famoso en la India, porque fue un terreno que compró el padre de Rabindranath para hacer allí el ashram de esa reforma social y religiosa, pero al final el que lo hizo fue Rabindranath Tagore. Esta es una de sus grandes aportes a la historia, porque no solamente fue poeta y narrador, sino que fue también un educador, sobre todo con una filosofía muy propia y que no fue un educador teórico, sino fue un educador práctico, porque dedicó la mayor parte de su vida a la obra de Santiniketan. Ahí él se va a instalar, va a crear una escuela con determinados principios. Él ya empezó a valorar la importancia de la tradición hindú, se embebió con la gente del campo, con la que estuvo trabajando, con la que conoció en sus épocas de Bangladesh, y ahí él va a compenetrarse de esa tradición popular de la India, que le va a dar esa naturaleza a su trabajo poético y literario. Pero como educador va a tratar de llevar a la práctica lo que son los ideales de esta reforma que hemos hablado de Bengalí, de este renacimiento bengalí. Él piensa una cosa que a todos nos tiene que hacer reflexionar. Él dice que el cambio en la India tendría que venir no por las revoluciones, no por la violencia, sino por la educación de su gente. Que había que cambiar la India, claro que sí, que había mucha injusticia, muchas tradiciones que no estaban bien, pero que eso no se debía hacer mediante las armas, mediante la violencia, sino educando a la gente desde niño, para que en su mente entrara lo que era el concepto de justicia y de bondad y de convivencia. Y es por eso que él dedica mucha energía a esta escuela, donde pone en práctica esta manera de educar a la gente. Y no solamente esto, sino que quiere que la educación no sea tan estricta y tan teórica como él ha conocido en Occidente, sino que se eduque al niño en contacto con la naturaleza, para que aprenda a amar a esa naturaleza y para que el hombre, el ser humano, nunca se separe conceptualmente de la naturaleza, porque él achaca a la sociedad occidental un mal, y es hacer que el ser humano se haya separado de la naturaleza, que el ser humano se haya convertido, allá en su época, en un ser mercantil que solo piensa en ganar, que solo piensa, es decir, algo materialista,
Él dice, no, hay que volver a una especie de humanismo. Esta revolución tiene que volver a darle al ser humano el valor que debe tener, que no solamente es ganar dinero, que no solamente es la fábrica. Tenemos que tener un mundo limpio, tenemos que tener un mundo sano y un mundo donde el hombre sea feliz. Pero estos son parte, para no hacerlo muy largo, estos son parte de los ideales que Rabindranath Tagore va a llevar por el mundo. Porque él, vamos a ver si... Bueno, aquí es donde está la escuela que todavía existe. Él estuvo enseñando en esa escuela mucho tiempo y mientras tanto seguía escribiendo toda su obra literaria. Esa escuela, cuando ya Rabindranath muere, va a pasar al estado hindú, el estado de la India, que la va a hacer oficial y se va a convertir en una universidad, que sigue existiendo hoy día como la Universidad de... por ejemplo, su nombre en hindú traducido sería algo así como el mundo o la India en el mundo, que podríamos traducir como la India más allá de la India, es decir, cosmopolita, por así decirlo. Hoy todavía funciona, pero ya ahora es estatal. La gente va a visitar Santiniketan, aunque solo sea como turista, porque todavía se conservan lugares de la época de Rabindranath Tagore, y sigue siendo como una especie de monumento nacional. Bueno, en algún momento él traduce algunas de sus obras al inglés, a su manera, ¿no? Nos parece que sus traducciones no fueron demasiado buenas porque obviamente el inglés, aunque lo dominaba, no era su idioma más nativo. Hace unas traducciones y esto va a llegar, en uno de sus viajes, va a llegar obviamente a los oídos de Inglaterra y se va a sorprender con la noticia de que le dieron en 1913 el Premio Nobel de Literatura. Él fue el primero que se sorprendió y es el premio Nobel, el primer premio Nobel que se da a una persona que no era europea en aquel tiempo, la primera persona oriental que va a tener un premio Nobel de literatura. A partir de ahí, Tagore va a viajar muchísimo por el mundo, mucho. Es casi imposible seguir su periplo de viaje por todos los países. Aquí les dejo algunos, si los quieren leer, pero fueron muchísimos. Y en uno de esos viajes llegó a Buenos Aires. En 1924 él iba camino a Perú. En ese camino pasaba por Buenos Aires. Él se enferma, entonces el médico le recomienda que no puede viajar, así no puede ir, porque se enfermó seriamente. Y entonces ahí, quien estaba esperando fue Victoria Ocampo, que ya le admiraba desde hacía mucho tiempo, está encantada de recibirle y de poder atenderle. Y así que ella mueve todas sus influencias para poder darle un lugar donde él se pueda recuperar y se quede en Buenos Aires, y obviamente va a ser un huésped de honor. De ahí vienen pues esas fotos. Ella era una persona mayor, ya no era joven, y esa foto, tiene 2 o 3 fotos con Victoria Ocampo, aquí en Buenos Aires, y ahí, desde entonces van a tener una muy buena amistad, que se va a conservar hasta la muerte de Rabindranath Tagore. En esos viajes él va a tener también muchísimos contactos intelectuales, porque se ha convertido en un personaje internacional y una especie de embajador cultural de la India. Así que va a tener no solamente la India con Mahatma Gandhi, con los que tenían alguna cierta afinidad en sus ideas políticas, sino también va a tener contactos con Einstein, una famosa reunión o 2 que tuvo.
y con otros muchos personajes, tanto literarios como políticos. Bueno, muy bien. Decía, van ya dos. Vamos dos. Dice que no hay dos sin tres. Vamos a ver. Qué bueno. Le di al botón que estaba. Voy a pasar un poco por alto este punto de sus ideas políticas, muy brevemente. Sus ideas políticas estaban prácticamente narradas en sus ideas sobre la sociedad, sobre la reforma que había que hacer en la India a través de la educación, y su idea de nacionalismo, es decir, que la India debería ser una nación libre, obviamente, por eso coincide con Gandhi, y también coincide con Gandhi en que no debería hacerse por medio de la violencia. Eso es digamos que lo que podemos resumir, ¿no? Pero sobre todo a nivel como persona culta, su idea de una India nueva era una India que se basara en su cultura tradicional, reformada, pero también poniendo las cosas buenas de Occidente. Es decir, trayendo las cosas buenas que Occidente podía dar a la India. Bueno, vamos a pasar un poquito esto. Y por último vamos a ver que él a sus 60 años se puso a pintar. No es que no pintara antes, pero parece ser que ahí le dio la vena de ponerse a pintar de una manera y a ilustrar sus propias obras, e hizo varias exposiciones, una de ellas en París, que le ayudó precisamente Victoria Ocampo, y la verdad, que esta es la mejor que he rescatado de él. Podemos decir que él era muy buen poeta, tanto como para merecer el premio Nobel. Podemos decir que era muy buen narrador, que tenía un estilo inconfundible, pero obviamente como pintor se lo podía haber ahorrado. Ese es un autorretrato, ¿no? A ver, perdón. Bueno, él curiosamente muere en el mismo lugar donde nace. Sí. Y ahí todavía, en la casa donde murió, pues todavía está el museo donde se puede visitar. Brevemente vamos a hablar un poquito de su obra. Yo voy a decir algo por más las influencias que él tuvo. Ya hemos dicho que él no solamente se basa en la literatura tradicional de la India, sino también en ese contacto con la tradición popular de la India. Él toma las cosas sencillas. Cualquiera que lea su obra, lo que va a ver es una gran sencillez y una gran profundidad de pensamiento, que ambas cosas juntas son todo un logro. Porque a veces las personas o literarios incluso, que quieren dar o llegar a una idea profunda, a veces le dan muchas vueltas. Pero el arte de Tagore hace que sea sencillo y sobre todo una delicadeza, una sutilidad, una mística, que es lo que más destaca en cada una de sus poemas. Él tenía una naturaleza y un carácter muy místico que se va recrudeciendo, por así decirlo, o mejorando con los años, según él va pasando diversas experiencias, porque él tiene experiencias difíciles. Él perdió pronto a su esposa, a sus hijos. De hecho, hay 2 hijos nada más que le sobrevivieron, una muchacha y un muchacho. Los demás todos se le murieron. Y esto a él le hizo no solamente un dolor profundo, sino que todo este dolor le hizo volverse todavía más místico, preguntarse más el porqué de la vida y preguntarse sobre todo por Dios y por cómo podemos contactarlo. Todo ello dentro de ese mundo donde él se había educado, de una amplitud intelectual y de una amplitud religiosa. Y bueno, yo creo que es lo más destacable de él, y la obra que le dio el Nobel es Gitanjali, que significa ofrenda lírica,
lo hace como una especie de oración, de ofrenda a lo divino, y vamos a recitar esta noche algunos de Gitanjali. Justo vamos a hacer poemas de Gitanjali y otros de otra obra de Rabindranath Tagore que se llama La Luna Nueva. De más está decir que imprimió su influencia en muchos autores posteriores. Es decir, la influencia de Tagore fue inevitable en algunos otros poetas y pienso que hoy todavía sigue existiendo. Y otro legado suyo fue justo este de la obra educativa de Santiniketan, que sin embargo, al contrario de su obra poética, digamos que fue algo que se perdió. Tuvo un éxito relativo. Su ideal educativo estaba basado en algo hermoso, en algo muy bello, pero realmente duró lo que duró él prácticamente, por desgracia. Pero eso no quiere decir que no sirviera su idea, simplemente que en ese momento no pudo ser. Así que nos queda como legado su gran obra literaria, que, como en todos los grandes clásicos, es inmortal. Y ahora sí, ahora vamos a pasar a nuestros rapsodas que van a recitarnos algo sobre la Luna Nueva y sobre Gitanjali, para que podamos saborear la mística y el arte de Rabindranath Tagore. ¿De dónde venía yo cuando me encontraste?, preguntó el niño a su madre. Ella, entre risas y lágrimas, apretó al niño contra su pecho y le respondió: estabas oculto en mi corazón como un deseo, vida mía. Estabas entre las muñecas con las que jugaba cuando era niña. Has vivido en mi vida y en la de mi madre. Durante muchos años has sido acunado en el regazo del espíritu eterno que regía nuestra casa. Cuando en mi adolescencia mi corazón abrió sus pétalos, en él flotabas como un hálito perfumado. Tu tierna suavidad anidó en mi cuerpo, como el resplandor rojo del cielo que anuncia el amanecer. Primer amor del cielo que tiene por hermana gemela a la luz del alba. Has bajado al río de la vida del mundo y te has quedado al fin sobre mi corazón. Tú, que antes eras de todos, ahora eras solo mío. ¡Qué mágico poder ha puesto en mis débiles brazos el tesoro del mundo!
que pasa volando por los ojos del niño? Sí, dicen que mora en la aldea de las hadas, que por la sombra de una floresta vagamente alumbrada de luciérnagas cuelgan dos tímidos capullos de encanto, de donde viene el sueño a besar los ojos del niño. ¿Sabe alguien de dónde viene la sonrisa que revuela por los labios del niño dormido? Sí, cuentan que en el ensueño de una mañana de otoño, fresca de rocío, el pálido rayo primero de la luna nueva hizo dorando el borde de una nube que se iba la sonrisa que vaga por los labios del niño dormido. ¿Sabe alguien en dónde se escondió por tanto tiempo la dulce y suave frescura que ha florecido en las carnecitas del niño? Sí, cuando la madre era joven, empapaba su corazón de un tierno y misterioso silencio de amor, la suave y dulce frescura que ha florecido en las carnecitas del niño. Permite, Dios mío, que todos mis sentidos se dilaten sin fin en un saludo a ti. Como una nube baja de julio, cargada de chubascos, permite que mi entendimiento se postre a tu puerta en un saludo a ti. Que todas mis canciones unan su acento diverso en una sola corriente y se derramen en el mar del silencio en un saludo a ti. Como una bandada de cigüeñas que vuelan día y noche, nostálgicas de sus nidos de la montaña, permite que toda mi vida emprenda su vuelo a su hogar eterno en un saludo a ti. Permite, Padre, que mi patria se despierte en ese cielo donde nada teme el alma y se lleva erguida la cabeza, donde el saber es libre, donde no está roto el mundo en pedazos por las paredes caseras, donde la palabra surge de las honduras de la verdad, donde el luchar infatigable tiende sus brazos a la perfección, donde la clara fuente de la razón no se ha perdido en el triste arenal desierto de la yerta costumbre, donde el entendimiento va contigo a acciones e ideales ascendentes. Permite, Padre, que mi patria se despierte en ese cielo de libertad.
Sé que en el vago ocaso del día, el sol me dará su último adiós. Lo único que pido es que sepa yo, antes de irme, por qué me llamó la tierra ante sus brazos, por qué me habló de estrellas el silencio de la noche y la luz de sus días besó mis pensamientos y me los puso en flor. Que pueda yo, antes de irme del todo, escribir mi último estribillo para completar mi música. Llevar mi lámpara encendida para ver tu cara y tejida mi guirnalda para coronarte. Desciendo a las profundidades del mar de las formas, en busca de la perla perfecta, que no existe. Ya no más este navegar de puerto en puerto con mi barco viejo de naufragios. Ya se fueron los días en que era mi gozo ser juguete de las olas. Y ahora tengo ansias de morir en lo inmortal. Llevaré el arpa de mi vida al tribunal que está junto al abismo sin fin, de donde sube la música no tocada. Y acordaré mi música con la música de lo eterno. Y cuando haya cantado su sollozo último, pondré mi arpa muda a los pies del silencio. Bueno, voy a hacer una breve síntesis de nuestro autor que sigue, Amado Nervo, este autor mexicano que ha llevado la imagen de su país a un nivel muy alto, no solo por su obra literaria, sino por sus trabajos diplomáticos que lo ha llevado a otros países. Amado Nervo no solo fue un poeta, sino que fue un escritor, ensayista, cronista, académico, religioso, muy culto. De su vida conocemos la infancia, que nació en México, en una ciudad, Tepic, y vivió su niñez y su adolescencia en ese sitio, del cual hoy es la casa histórica, un museo en su honor. Él se ha desarrollado en toda su adolescencia y ha recibido la educación, se dice que de una criada que era indígena, la cual lo incursionó en lo que es el gusto por la naturaleza y las leyendas. También se dice que recibió como herencia de su familia la religiosidad. Él
A la edad de 9 años muere su padre. Esto es un hecho drástico para la familia, porque eran una familia de clase media que necesitaba del aporte de su padre, y cuando éste fallece, se encuentran con una problemática económica constante. Esto hizo que Amado Nervo se tuviese que ir a estudiar a otro sitio. De sus lecturas gustosas de niño, se sabe que están La Isla Misteriosa y 20.000 leguas de viaje submarino, entre otras. Cuando él se va a estudiar de adolescente, primero empieza su educación primaria y luego se muda nuevamente a ingresar a lo que va a ser el seminario. Es una etapa muy importante para Amado Nervo, porque ahí va a recibir una educación en literatura, también en teología, filosofía, va a estudiar gramática y latín. Esto le va a dar un vasto conocimiento para luego ser volcado en sus obras. Estos estudios se ven truncados de alguna forma, porque él tiene que volver a su patria natal, digamos, de chico, y para solventar los gastos que tenían los familiares, porque él era el mayor y debía ayudarlos. Entonces se ven truncados esos estudios y no puede ingresar o continuar su educación a lo que iba a llegar a ser sacerdote. Vuelve a su lugar de inicio, de donde nació, y de ahí comienza lo que es un trabajo en periodismo, redacción. Él ingresa en uno de los periódicos más importantes de la zona, en donde realiza diferentes trabajos de ensayos, crónicas, gacetillas. Y acá es donde va a comenzar también a desarrollar su habilidad por lo que es la escritura de verso y prosa. De esta etapa es sus poemas que se llaman Perlas Negras y Místicas. Luego él continúa queriendo progresar y se traslada a lo que es la Ciudad de México. Sus labores de periodismo le van a permitir ingresar al círculo literario. Acá es donde se encuentra con escritores, también con intelectuales, y también se va a encontrar con el movimiento modernista. Esto va a despertar en Amado una intención de querer participar. De hecho, va a ser un referente del modernismo. El modernismo es un movimiento que surge en contraposición con el positivismo, que facilitaba lo que es el materialismo, el mercantilismo, y estos principios iban en contra de lo que Amado Nervo buscaba. Él participa de este movimiento con todos sus trabajos, sus escritos, y es aquí donde va a tener cierta admiración por Rubén Darío, que luego va a poder encontrarse con él y se va a establecer una amistad que va a ser duradera. Cuando Amado Nervo ingresa, es reconocido, comienza a ser reconocido, lo encomiendan a un trabajo en París para cubrir un evento artístico, y es ahí en donde conoce a Rubén Darío.
Rubén Darío iba como corresponsal del diario La Nación, de acá de Buenos Aires, y allá es donde establecen una amistad, y de hecho se dice que viven un año juntos en la misma casa, compartiéndola. También va a ser en Francia, donde conoce a Ana Cecilia, que va a ser su amor de la vida, va a ser su musa inspiradora. Con ella están durante 10 años en un amor oculto, se puede decir, porque no era público, no se podían casar. Y esto era el motor, el impulso, la inspiración que tenía Amado para escribir sus poemas más bellos sobre el amor. Lamentablemente, Ana Cecilia muere, y este fallecimiento prematuro lo sumerge a Amado Nervo en una tristeza y en una nostalgia que va a ser el doloroso manantial del cual van a emanar los versos de lo que va a ser la amada inmóvil, en su obra más célebre. Después de regresar de Europa, él sigue trabajando y sigue produciendo mucho material escrito y ingresa al servicio diplomático en México, y es ahí donde lo envían a distintos países y viene para Sudamérica. En esos viajes hace diferentes recorridos por Uruguay, Chile, Argentina, se entrevista con muchos personajes del ambiente literario, escritores, intelectuales y hasta algunos presidentes. Lamentablemente padecía de una enfermedad, y esto lo lleva a la muerte cuando estaba en Montevideo, y sus restos fueron trasladados a México, y se dice que todo su funeral fue un gran acontecimiento popular y que nunca se había visto tanta gente acompañando a este personaje. Su obra es muy extensa, se nota un misticismo producto de su educación obtenida desde niño y también en lo que fue el seminario. Tenía una búsqueda religiosa y mística. Esto denota en su leitmotiv sobre la vida y la muerte, que se pueden encontrar en sus obras. Y podemos concluir que nuestro autor, es un escritor universal, que ha hecho muchas obras y es un periodista por convicción y un poeta por amor, dice él. Y a pesar de que haya sido un enamorado atormentado, también es un asiduo constante del amor. Y esto creo que es también de rescatar para nuestra propia vida, ¿no? Poder encontrar en los versos, en el amor mismo, un alivio. Esto es. Gracias. Ver en todas las cosas de un espíritu incógnito las huellas. Contemplar sin cesar en las diáfanas noches misteriosas la santa desnudez de las estrellas. Esperar que
quién sabe, tal vez una futura y no soñada paz, sereno y fuerte, correr esa aventura sublime y portentosa de la muerte. Mientras, amarlo todo y no amar nada, sonreír cuando hay sol y cuando hay brumas, cuidar de que en la áspera jornada no se atrofien las alas, ni oleada de cieno vil ensucie nuestras plumas. Alma, tal es la orientación mejor, tal es el instintivo derrotero que nos muestra un lucero interior. Aunque nada sepamos del destino, la noche a no temerlo nos convida. Su alfabeto de luz, claro y divino, nos dice: ven a mí, soy el camino, la verdad y la vida. Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que creas más exteriores y materiales. Dentro de ti está siempre el secreto. Dentro de ti están todos los secretos. Aún para abrirte camino en la selva virgen, aún para levantar un muro, aún para tender un puente. Has de buscar antes en ti el secreto. Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes. Ya están cortadas dentro de ti todas las malezas y lianas que cierran los caminos. Todas las arquitecturas ya están levantadas dentro de ti. Pregunta al arquitecto escondido. Él te dará sus fórmulas. Antes de ir a buscar el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala más resistente, entra en tu interior y pregunta. Y sabrás la solución de todos los problemas. Y se te enseñará la mejor de todas las fórmulas. Y se te dará la más sólida de todas las herramientas. Y acertarás constantemente, ya que llevas dentro de ti la luz misteriosa de todos los secretos. Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, dejan mi alma en el éxtasis sumida. No se cansan de mirar mis ojos
el perpetuo milagro de la vida. Años ha que contemplo las estrellas en las diáfanas noches españolas y las encuentro cada vez más bellas. Años ha que con el mar conmigo a solas, de las olas escucho las querellas y aún me pasma el prodigio de las olas. Cada vez encuentro la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, alrededor, todo es belleza. Y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza, que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal, con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con que nos brinda la creación inmensa. Porque cada lucero me reclama al brillar diciéndome: aquí se piensa, aquí también se lucha, aquí se ama. Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Yo comprendo la voz de tus alas y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñador del humo, donde se evaporan los sueños de los hombres. Yo entiendo, Señor, tu mundo, que la luz nos describe cada día con su tenue voz. Y beso en la luz la orilla de tu manto. El viento pasa enumerando tus flores y tus piedras. Y yo te toco en la piedra y en la flor. A veces pego mi oído en el corazón de la noche para oír el eco de tu corazón. Tu lenguaje, Señor, es sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Pero yo te comprendo, Señor. Tan misteriosa es la vida como la muerte, poeta. Esta inmersión del espíritu en la materia, o en lo que así llamamos, estos grillos, esta ceguera, este gran desfilar de las cosas, de todo lo que alienta y la inconsistencia de todo lo que amamos. Este adiós sin remedio que nos da cuanto alienta.
¿No son acaso un enigma y un gran enigma poeta? Este rodar de los años, este arder de las estrellas, esta ley inexorable del número y del espacio, que al cosmos liga y sujeta. Su vibración que no cesa en los planos invisibles de la realidad eterna. Tan misteriosa es la vida como la muerte. Poeta. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste mi esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías ha de seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas tú no prometiste tan solo noches buenas. En cambio, tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Llegamos al final de nuestra tarde poética. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, porque cada uno de los que han recitado, a pesar de los lógicos nervios, lo ha hecho con mucho cariño, poniendo lo mejor de ellos, y por eso que yo voy a pedirles que salgan todos acá para darles un último aplauso.